noviembre de 2022, Bitcoin costaba menos de $16.000. Y hoy, en 2025, ya superó los 110.000. Sí, escuchaste bien. Una subida de más del 680% en menos de 3 años. Y tal vez tú fuiste parte de esa ola. Invertiste algo, ganaste y ahora te preguntas, ¿qué hago? ¿Reinvierto? ¿Sigo comprando? ¿Vendo? What should I do with all this dirty, ill-gotten money? Porque, ojo, esto no va a subir para siempre. Bitcoin no es una línea recta al cielo. Nunca lo ha sido. De hecho, si la historia se repite, como ha pasado por más de una década, después de cada gran subida, viene una gran caída. Y esa caída suele llegar a fin de año. Antes de que el mercado se dé vuelta, porque lo hará, en este video te voy a explicar cómo invertir en Bitcoin y moverte con inteligencia dentro del ciclo del mercado. Y por qué el famoso evento llamado halving es clave para entender todo esto. Además, te voy a contar, en simple y sin enredos, una estrategia clave del youtuber y analista Plan B, quien lleva años estudiando Bitcoin y sus movimientos. Es una estrategia diseñada para que puedas proteger tus ganancias, que empieces a invertir en Bitcoin como un experto. Bienvenido a Cómo Invertir en Bitcoin. Si llevas tiempo siguiendo a Bitcoin y las criptomonedas, probablemente has escuchado hablar del famoso ciclo de 4 años. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo es que puedes usarlo a tu favor? Te explico. Antes de meternos en grandes estrategias, partamos por lo básico. Si ya sabes qué es Bitcoin y cómo funciona, puedes saltar directo a las estrategias con los capítulos de acá abajo. Pero si estás recién empezando o quieres reforzar tus conceptos, pon atención. Bitcoin es una moneda digital descentralizada. Eso quiere decir que no depende de ningún banco central ni de ningún gobierno. Funciona gracias a una tecnología llamada blockchain, que es algo así como un libro contable público donde se registran todas las transacciones que ocurren en la red. Pero lo realmente importante no es solo qué es, sino también por qué existe. Bitcoin nació como una respuesta a la crisis financiera de 2008. September 15th, 2008, Lehman Brothers filed for bankruptcy. There was nowhere for that bank to turn. Cuando la confianza en los gobiernos, los bancos centrales y el sistema financiero en general estaba por el suelo. Major financial institutions have teetered on the edge of collapse, and some have failed. Su objetivo era ofrecer una alternativa al sistema financiero tradicional. Un sistema abierto, transparente y sin intermediarios, donde tú pudieras tener control directo sobre tu dinero. Y hay un detalle clave. Solo existirán 21 millones de Bitcoin en toda la historia. No se pueden imprimir más, duplicar ni manipular desde ningún banco central. Esa escasez programada es una de las razones por las que muchos lo consideran el oro digital. ¿Y por qué solo 21 millones de Bitcoin? Porque así lo decidió su creador o creadores, Satoshi Nakamoto, desde el principio. Lo programó en el código base de Bitcoin como una medida de escasez controlada. La idea era crear una moneda digital que no pudiera ser inflada hasta el infinito como las monedas tradicionales. En pocas palabras, 21 millones es simplemente un límite programado en el software. Nunca podrá haber más. Dicho en términos matemáticos, la curva que rige la creación de Bitcoin es asintótica con el número 21 millones. Eso es lo que le da a Bitcoin este carácter de escaso. Y por eso muchas personas lo ven como una reserva de valor y protección contra la inflación. La razón de fondo es tanto filosófica como económica. En un mundo donde los gobiernos pueden imprimir cada vez más dinero generando inflación, Bitcoin se pensó como un activo deflacionario, con oferta limitada y predecible. Nadie puede cambiar ese número. Ni un gobierno, ni un banco, ni siquiera el mismo Satoshi. Y aquí es donde entra un concepto clave, el halving. El halving, que viene del inglés de cortar la mitad, es un evento que está programado en el código de Bitcoin y que ocurre cada 210.000 bloques de la cadena, lo que equivale a aproximadamente unos 4 años de operación de la red. Y lo que hace es reducir a la mitad la cantidad de Bitcoin que ganan los mineros por validar transacciones. ¿Y qué son los mineros? Te preguntarás. Son los nodos de la red. Son computadores especializados que se encargan de verificar y procesar las transacciones, manteniendo operativa la red de Bitcoin. Y por hacer ese trabajo, reciben una cantidad de Bitcoin como recompensa. Entonces, con cada halving, entra menos Bitcoin al mercado. La oferta disminuye. Y si la demanda se mantiene o incluso sube, el precio también tiende a subir. Es simple economía. Menos oferta, más escasez, mayor valor. Y acá es donde esto se pone interesante. Como explica Plan B, un analista y youtuber muy conocido en el mundo cripto y además creador del modelo Stock to Flow, todo esto sigue un patrón que se repite en ciclos de 4 años. El modelo Stock to Flow compara la cantidad existente de un activo, el stock, con la cantidad nueva que entra al mercado, el flow. Se usa para medir activos como el oro, pero Plan B lo que hizo fue aplicarlo a Bitcoin y descubrió que esta relación entre stock y flow cambia drásticamente después del halving, dado que entra mucho menos Bitcoin
al mercado. Y lo más interesante es que esto no solamente tiene repercusiones técnicas, sino que permite construir una estrategia simple para cualquier inversionista. Plan B divide el ciclo de 4 años en 4 fases y plantea que entenderlas puede marcar la diferencia entre multiplicar tu inversión y perderlo todo. Para él, cada ciclo de 4 años tiene una etapa ideal para comprar, que ya te explico. Pero lo que recomienda el analista es tener un plan predefinido, ir acumulando cuando el mercado está lento, no vender por miedo en el camino y, sobre todas las cosas, no dejarte llevar por la euforia y entrar cuando ya es tarde. Y si llegaste hasta acá, ya viste el primer paso, que es entender el juego. Y también es un excelente momento para seguirnos y darnos like. Vamos entonces a las fases. 1. Fase de acumulación. Todo empieza cuando revienta la última burbuja. Después de una caída fuerte, el precio se va al suelo y muchos se asustan. Es en ese momento cuando ves en las noticias Bitcoin ha muerto por 10ª vez. Is 2022 the year that cryptocurrency died? Lo curioso es que ese botón, ese fondo de mercado, suele estar asociado a un gran evento que termina de matar las esperanzas. Fue así en 2022 con la caída del exchange FTX, que arrastró a todo el ecosistema y dejó a miles de personas desconfiando completamente del mundo cripto. Y ahí, en ese silencio incómodo, sin hype, sin titulares, es cuando los inversionistas con visión compran. Nadie los aplaude, pero son los que realmente ganan después. 2. Fase de impulso. Llega el halving. Por protocolo del código, la producción de nuevos Bitcoin baja a la mitad. Baja la oferta y empieza el movimiento. Pero el efecto no es inmediato. Lo que suele ocurrir es que los inversionistas más atentos intentan adelantarse a este evento, lo que en inglés se conoce como front run. Empiezan a comprar incluso antes del halving, moviendo el precio hacia arriba de manera anticipada. Pero el impacto real del halving, cuando se ajusta la oferta y esta se empieza a reflejar en el precio, puede tomar fácilmente 6 meses o más. Es como si el mercado necesitara un tiempo para reacomodarse a la nueva realidad de escasez. Y es ahí donde el precio empieza a ajustarse hacia la media que propone el modelo de Stock to Flow. Y aquí entra otro punto bastante técnico, pero que es clave, y que es la base de costos de los mineros. Los mineros lo que realmente hacen es competir por resolver ecuaciones matemáticas complejas. Y a medida que crece la red, esa competencia se hace cada vez más intensa. Se necesita más poder de cómputo y, por lo tanto, más energía. Por ejemplo, si antes del halving te costaba $30,000 de electricidad poder ganarte un solo Bitcoin, después del halving necesitarás el doble de energía y gasto para obtener la misma cantidad. Así que vender esos Bitcoin a $30,000 ya no es rentable. Los mineros esperan, acumulan y solo venden cuando el precio sube por sobre su nuevo costo operativo. Y todo esto, en esta etapa, se empieza a notar. Aún no hay una locura, una euforia detrás del activo, pero se empieza a sentir que algo se está cocinando. Los medios empiezan a hablar del tema. Vuelven los titulares, vuelven los curiosos, los que se habían ido y quizás se volvieron a interesar. Es como un susurro antes del boom. Fase de euforia. Y boom. Aparentemente de la nada, Bitcoin alcanza nuevos máximos históricos. Todo el mundo habla de cripto, está en la tele, está en los grupos de WhatsApp. Incluso tu tío, que antes te decía eso es dinero digital de mentira, ahora te pregunta cómo se compra. Se genera FOMO, del inglés Fear of Missing Out, o el miedo de quedarse fuera. Y claro, la mayoría entra ahí cuando ya es tarde, porque los que realmente ganan son los que venían desde antes y venden en esta etapa. Y así, tan rápido como empezó, se acaba. Se corta la música, el precio cae y empieza la venta por pánico. Y todo esto genera tales cambios en el valor de Bitcoin y todas las criptomonedas que incluso empresas dedicadas al sector empiezan a quebrar, generando aún más miedo, más pánico y más bajas. Pero ojo, esto no es el fin, es solo el inicio de un nuevo ciclo. Y esto no solo es teoría, ha pasado una y otra vez desde 2012. Si no me crees, déjame mostrarte algunos números. Para el primer halving, en noviembre de 2012, 6 meses antes, Bitcoin estaba en torno a los 5 a 6 dólares. En el halving, el precio era de 12. 18 meses después, ¿sabes cuánto costaba Bitcoin? $625. Siguiente halving, julio de 2016. 6 meses antes, el precio rondaba los $430. En el halving, 658. 18 meses después, más de $19,000. Tercer halving, mayo de 2020. 6 meses antes, Bitcoin rondaba los $7,300. En el halving, 8,600. 18 meses después, más de $50,000. Y ahora, este ciclo, el que estamos viendo en este minuto, el halving ocurrió en abril de 2024. 6 meses antes, Bitcoin estaba en torno a los $34,000. En el halving llegó a 63,850. Y ahora, en mayo de 2025, superó brevemente los
los $110.000. Según los análisis de Plan B, es que muchos cometen el error de entrar en la fase de euforia y después rendirse y vender justo en la fase en que todo está cayendo. Lo que él propone es hacer exactamente lo contrario: comprar cuando nadie quiere Bitcoin y vender cuando todo el mundo lo desea. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Por eso, Plan B propone una estrategia de trading bastante concreta, basada en el modelo Stock to Flow, y es casi ridícula de simple. Comprar 6 meses antes del halving y vender 18 meses después. Según sus datos, esta estrategia ha superado consistentemente a la otra alternativa más simple de comprar y mantener, porque logras capturar el grueso de la apreciación, pero saltándote la caída y volviendo a comprar después en momentos de ofertas gracias a estos precios bajos. Y eso, que parece tan obvio, es lo que muy pocos logran hacer. Pero si lo entiendes bien, puedes ocupar este patrón básicamente como tu propio reloj del mercado. Pero ojo, que si bien esta estrategia ha funcionado bien por años, a medida que pasa el tiempo y más gente se da cuenta de cómo funcionan estos ciclos, su efectividad va a tender a disminuir. Ahora, una advertencia importante. Todo esto suena mucho más fácil de lo que es. Y probablemente nunca le des exactamente ni al pic de precio ni al fondo del mercado. Pero supongamos que, en el mejor de los casos, lograste darle justo al pic y vender todos tus Bitcoin ese día. Si vendes todo en el punto más alto, pero luego dejas tu plata estacionada en el banco, la inflación se la va a ir comiendo día a día. Esa ganancia puede desaparecer mucho más rápido de lo que crees si no la reinviertes de forma inteligente. Ok, ya obtuviste tus ganancias. ¿Ahora qué? Lo ideal es mover ese capital a algo mucho más estable, porque después del vértigo de participar de un ciclo de Bitcoin, quizás toca pisar tierra firme. Y resulta que esto no es fácil, porque otros activos de inversión tradicionales, llamémosle las acciones americanas, también tienen un ciclo de 4 años que casualmente calza con el de Bitcoin, pero responde a las elecciones presidenciales. Y lo que pasa es que justo cuando quieres cuidar el capital que sacaste de un ciclo, lo estarías metiendo a otro que también va a la baja. Y por eso vale la pena mirar otras alternativas menos volátiles, como los bonos estatales, los depósitos a plazos y, claro, cómo olvidarse de los bienes raíces. ¿Por qué muchos eligen las propiedades? Bueno, porque no tienen los saltos locos del mundo cripto, puedes generar ingresos todos los meses con el arriendo y porque históricamente suben de valor en el tiempo. Pero, esto es muy importante, especialmente para esta estrategia, invertir en propiedades también tiene sus problemas. Requiere mucho capital de entrada, hay que lidiar con trámites, papeles, arrendatarios y sobre todo son ilíquidas. Si necesitas tu plata de manera urgente, es muy probable que te tome un tiempo vender esa propiedad. Y en esa espera es posible que se te pase el fondo de mercado de Bitcoin que estabas esperando. Y es justamente ahí donde te puede servir Fractional, porque toma todo lo bueno de los bienes raíces, pero elimina muchas de esas barreras. Puedes invertir desde solo $100 en pedacitos de propiedades. Puedes participar de las rentas mensuales y de la apreciación de esas propiedades en el tiempo. Por si eso fuera poco, no tienes que preocuparte ni de los arrendatarios ni de los trámites, porque los hacemos nosotros por ti. Y además, y creo que esto es quizás lo más importante, puedes vender tu participación cuando quieras, sin necesidad de que se venda la propiedad completa. Por lo tanto, es mucho más líquido que la inversión inmobiliaria tradicional. Es como ser dueño, pero sin tener que comprar el departamento entero. Además, es mucho más accesible de lo que crees. No tienes que ser millonario y tampoco necesitas acceso a crédito. Transformas una ganancia volátil en algo mucho más estable y predecible. Y eso, en este juego, puede marcar toda la diferencia. Entonces, si no quedó claro, vamos a resumir la estrategia completa de Plan B. Toma nota. 1. Invierte en Bitcoin cuando el mercado esté en silencio, en la fase de acumulación, unos 6 meses antes del halving. 2. Prepárate para vender tus Bitcoin durante la euforia. Mantén tu inversión, o si puedes, sigue comprando hasta que todos hablen de Bitcoin, unos 18 meses después del halving. 3. Una vez que vendas, pon esas ganancias en activos más estables, o por lo menos algo que no vaya a bajar al mismo tiempo que Bitcoin, como por ejemplo las propiedades. Y 4. Mientras esperas el próximo ciclo, tu dinero crece mes a mes y cuando llegue el momento, liquidas ese activo más estable y vuelves a comprar Bitcoin unos 6 meses antes del próximo halving. Invertir bien no es cuestión de suerte, es cuestión de estrategia. Y si tienes dudas de cómo invertir en propiedades sin créditos y de manera líquida, este otro video te va a encantar. Es como ser dueño de una propiedad, pero sin tener que cobrarle un arrendatario cuando todo está